En este video vamos a hablar de salud mental, enfocado fundamentalmente en estos tiempos de cuarentena. Mi nombre es Ingrid Marión Chavarriaga, soy gerente de la corporación SINAPEF. Me acompañará el doctor Iván Darío Jaraba, psicólogo especializado en psicoanálisis. Ambos hacemos parte del equipo de profesionales de la institución. La corporación SINAPEF es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996, con el fin de formular y ejecutar proyectos de carácter social. Articulamos la investigación científica de la psiquis a la clínica psicológica, individual y colectiva. Esperamos poder generar con ustedes un espacio de reflexión, pero sobre todo, que entre todos construyamos estrategias de afrontamiento a este fenómeno tan importante como es la salud mental. Dividamos este video en tres momentos. Un primer momento dedicado a comprender qué significa la salud mental. Un segundo momento dedicado a analizar la problemática que hoy inunda a la comunidad educativa. Y un tercer momento dedicado a cómo desde la psicoterapia, desde la psicología en general, podremos crear condiciones para enfrentar esta crisis que hoy inunda el planeta Tierra y que golpea fundamentalmente a la comunidad del país. Para unificar el concepto de salud mental, partamos de lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha planteado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la configuración de estructuras de felicidad del ser humano. Este compendio que aquí les mostramos no solamente aborda estructuras de salud en su conjunto, sino la forma en que el sujeto filosóficamente y antropológicamente logra obtener felicidad de la relación con el mundo que lo rodea. Un primer elemento para pensar de lo que tiene que ver con salud mental es asumir que el bienestar físico, psíquico, emocional, social, cultural y económico definen al ser humano. Y lo definen también bajo los elementos de la gestión del deseo y el placer, de la capacidad adaptativa, del reconocimiento de sus propias capacidades, de la contribución que hace psicosocial y emocional no solamente a la familia, a la sociedad, sino a sí mismo, de la capacidad de prever lo que la estructura del medio le genera en contradicción, a la fundación del amor hacia el otro y hacia sí mismo, a la gestión emocional, a la forma en que administra sus emociones, al pensamiento realista que lucha contra la fantasía constante que a veces lo inunda y que a veces lo lleva a elementos de pensamientos psicóticos, al trabajo y al estudio que hoy en este caso están tan golpeados, al reconocimiento de su propia estructura psíquica y a los elementos de seguridad que genera y le genera el medio, la sociedad y su grupo familiar. A estos elementos ya expuestos de la salud mental debemos sumarle las estructuras que definen al sujeto como un sujeto luchador por la supervivencia. Esta estructura anatómica, psíquica, biológica, históricamente definida y culturalmente definida, lucha y se desarrolla a partir de entender su felicidad como la construcción de una serie de logros. El ser humano lucha por la construcción de grupos sociales de sostenimiento, fundamentalmente la familia y la construcción de la amistad. El ser humano lucha por la configuración del alimento. El ser humano lucha y define su estructura de supervivencia a partir del abrigo. Pero entonces, en el desarrollo humano, el abrigo ya no solamente físico, sino abrigo emocional. Igualmente, el humano hoy lucha por la configuración de su techo, por lo simbólico, por la tenencia interna, por las relaciones de poder históricas, de seguridad que da el techo. Y el ser humano configura su supervivencia a partir igualmente del desarrollo de lo sexual, pero no solamente desde lo reproductivo, sino también desde el punto de vista del goce, del enamoramiento y de la seguridad que da estas relaciones
fundadas en lo sexual. Si los elementos aquí expuestos a lo largo de la vida del sujeto en general han sido deficitarios, y hago referencia a la etapa de la niñez, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, lo que podría encontrarse entonces en el sujeto es una dificultad en el orden emocional. Las 4 emociones primarias, la ira, la tristeza, el miedo y la alegría, son estructuras naturales del ser humano que le permiten sobrevivir y sobrellevar la dificultad de la supervivencia. Pero en el caso humano está unido a que estas que viven con nosotros, que son necesarias, estas 4 emociones primarias son necesarias, las necesitamos, tienen tendencia a un desequilibrio, a picos inadecuados en la baja o en la alta, producto de que los elementos de supervivencia y los elementos de salud mental han sido extremadamente contradictorios. Y aquí la relación con mi padre y mi madre son determinantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una crisis emocional, hablamos de que la salud mental, los elementos de supervivencia, han golpeado las 4 emociones primarias. Y al ser golpeadas las 4 emociones primarias, desde la niñez o la infancia, entonces el sujeto, cuando se le deviene una crisis X específica, socioeconómica, afectiva, social, histórica, cultural, entonces estas 4 emociones le generarán elementos de crisis sintomática o, lo peor de todo, trastornos emocionales. El arte, por lo tanto, está en la capacidad de gestionar estas emociones. Pero como ya lo hemos visto, la gestión y administración de las emociones surge de la posibilidad de que yo haya tenido recursos de salud mental y recursos de supervivencia en mi familia, en ese periodo de la configuración vital de mi mente. Cuando yo pienso en las 4 emociones, ira, tristeza, miedo y la alegría, pienso entonces de que gestionarlas será el objetivo fundamental de esta cuarentena. Porque en este periodo llega al tope la crisis producto de un fenómeno al cual no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, entonces la ira puede verse desbordada en cuarentena a partir de expresiones como el enojo, el mal genio, el atropello, el fastidio, la molestia, la furia, etc. La emoción que tiene que ver con la tristeza se verá reflejada también en elementos expresivos muy notorios en una cuarentena y se dan en elementos de aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, duelo. Y por lo tanto, entonces lo que tiene que ver con el miedo aparecerá expresándose a partir de la ansiedad, la desconfianza, la fobia, el nerviosismo, la inquietud, el temor, etc. Y rematamos entonces con la idea de que la emoción primaria, la alegría, el disfrute, la felicidad, el alivio, o sea, la alegría expresada en estos elementos que menciono, el capricho, la extravagancia, entran en contradicción en general. Hagamos como un juego de palabras en ese sentido. ¿Será que la alegría bajó? ¿O simple y llanamente las formas en que expresábamos la alegría era inadecuada y era superficial, por lo tanto en cuarentena entonces no podemos llegar a ella, pero sí podemos tener alegrías al interior de una cuarentena? Sí es posible tenerlas, sí podemos construir alegría, pero partimos del concepto de que habíamos venido de una formación malsana de este fenómeno. El miedo, la tristeza, la ira, son entonces expresiones pico del ser humano fundamentalmente por una mala gestión y formación en el orden de la salud mental y la capacidad de supervivencia que tenemos. Estos factores mencionados nos ponen en movimiento entonces la idea de que la cuarentena sí es un problema grave,
pero la gravedad estaría en la debilidad que tengo yo a nivel de la salud mental. Todos los seres humanos, sin excepción en este planeta Tierra, unos más o unos menos en el orden social, saldremos con elementos críticos después de esta cuarentena. Pero lo que tiene que ver con trastornos o sintomatología grave se dará en sujetos que no han logrado o no lograrán gestionar adecuadamente sus emociones producto de las debilidades históricas que posee, y por lo tanto entonces ahí está la preocupación que tenemos para un futuro cercano. Resumamos hasta aquí. Si la salud mental la asumimos como la sumatoria de esos elementos estructurantes y que el ser humano tiene una lucha constante de supervivencia, entonces estos elementos mal llevados, mal configurados, mal construidos en mi infancia y mi adolescencia llevarán a que tenga un desequilibrio de orden emocional. Para el caso de este video, nos preocupamos de 4 emociones primarias. Y esas 4 emociones primarias vienen débiles en la mayoría de los seres humanos, sobre todo en este periodo, y por lo tanto entonces esa debilidad se acrecentará en la cuarentena. Por lo tanto entonces piensen ustedes de que tenemos todas las posibilidades de ser capaces de enfrentar la crisis en general si somos capaces de lograr que la salud mental y la claridad sobre la fortaleza de supervivencia que tenemos se ponga al frente para equilibrar las 4 emociones primarias y las secundarias como tal. Los invito entonces a que pensemos desde esa lista de cosas que nos está pasando al interior de la casa, cómo las estructuramos, pero cómo tratamos de que nuestro pensamiento vea hacia el futuro, prevea lo que podemos hacer y construyamos, aunque sea de cero si es necesario, una nueva forma de llevar los elementos de supervivencia y de salud mental en general. En este segundo momento vamos a hacer una lista de los síntomas que se presentan hoy en la comunidad educativa. Conflictos en el orden familiar, zozobra sobre el futuro, incertidumbre sobre lo que va a pasar, deterioro de nuestras relaciones afectivas, miedo, irritabilidad, ansiedad, estrés por cómo hoy estamos enfrentando la actividad académica. Profundicemos en cada uno de ellos. Aunque el confinamiento está ayudando a combatir la pandemia del coronavirus, también está poniendo en riesgo la salud mental de los ciudadanos. Sabemos que hay agresividad, falta de comunicación y de diálogo. Veníamos de una etapa de bajo contacto familiar a una demanda de mayor convivencia. Pero como ya hemos mencionado, nuestras emociones primarias se encuentran hoy en estado crítico. La zozobra golpea nuestra mente en este tiempo. Sentimos que dejamos en stand-by metas, sueños y proyectos. No obstante, sabemos que será posible retomarlos. Incertidumbre sobre lo que va a pasar, tomando en cuenta que estamos sobreinformados y hasta mal informados de lo que sucede, lo que nos deja sin certezas, sin la claridad de que esta situación tendrá un final satisfactorio. Deterioro de nuestras relaciones afectivas. Las parejas de enamorados obligados a pasar la cuarentena por separado están deseosos de volverse a ver. En marzo comenzó a declararse el distanciamiento social, sin una fecha clara de término. Los planes quedaron destruidos y los encuentros postergados. Miedo.
Es un estado de indefensión y sufrimiento, un estado que nos comunica que estamos en peligro de muerte. Como personas, a lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a catástrofes naturales, relaciones interpersonales y miedo a enfermarnos. Estas tres situaciones se encuentran reunidas hoy en un mismo tiempo y espacio. Irritabilidad. Nos enfrentamos a una hipersensibilidad física y mental. Nos encontramos más propensos a no soportar ruidos, olores, cambios de temperatura y al otro. Nuestros sentidos se exacerban, llevándonos a estructuras de agresividad hacia nosotros mismos y el entorno. Estrés por la forma en que hoy se enfrenta la actividad académica. Tecnología deficiente. Poca y baja habilidad en el manejo de los recursos tecnológicos. Currículo no adaptado a la virtualidad, lo que nos lleva a un estado de preocupación frente a la eficacia de lo aprendido. Si agrupamos los elementos expuestos anteriormente, nos queda como resultado una posible crisis emocional, la cual debemos reconocer que en muchos de los casos, sin ser un trastorno, posee los síntomas determinantes de estos. Así les llamamos la atención de que en caso de que estas sintomatologías se agudicen, se acompañen de una asesoría psicológica o psiquiátrica de forma urgente. Tomemos en cuenta que la intensidad de los síntomas, la cantidad y el tiempo nos pueden dar cuenta de lo aquí planteado. Debemos pensar que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se representa en tristeza, irritabilidad, decaimiento, insomnio y apatía. Las fobias es un miedo inexplicable a cosas comunes, que se representa en angustia y temor excesivo. La bipolaridad es un cambio extremo del estado de ánimo, que se representa en emociones dispersas, insomnio, subida y bajada de peso. La hipocondria es una creencia y una sintomatología de una enfermedad, que se representa en miedo a morir, inducción a una enfermedad. Para finalizar, la ansiedad, la angustia y el estrés son las tres quejas o malestares que hemos escuchado en el último periodo en la comunidad educativa. Y estos tres malestares podríamos asociarlos de la siguiente manera. Ansiedad, reacción emocional ante una amenaza manifestada a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional. Angustia, constituye una amenaza a la existencia del individuo, a sus valores morales y a su integridad, tanto física como psicológica. El estrés es el resultado de la incapacidad del individuo frente a las demandas del ambiente. Si seguimos la secuencia del video en general, podremos observar que cuando la emoción entra en punto crítico, entonces va rumbo a estructuras sintomáticas y si los síntomas se agravan y duran en el tiempo inadecuadamente, va rumbo a un trastorno emocional. En forma muy sencilla, uno podría decir que una tristeza muy profunda con otros elementos más, pero la tristeza como determinante lo puede llevar a uno a una depresión. Si hay un miedo continuo más otros elementos, pero el miedo como determinante nos puede llevar a una ansiedad. Una ira inadecuada igualmente, más la sumatoria de más elementos, pero la ira como prioritaria, a trastornos de la conducta y así sucesivamente. Entonces analicemos que los elementos ya planteados sobre las crisis que hay en la comunidad educativa
pueden llevar a que la sintomatología surja, a que crezca en estructura mucho más complejas y que se nos lleve a un trastorno específico. Quiero presentarles a continuación una serie de estrategias terapéuticas para que implementen desde este momento y sean capaces de sobrellevar esta crisis. En este orden de ideas, y para mejorar nuestras emociones, a partir de mejorar nuestra salud mental y nuestra capacidad de supervivencia, los llamamos a hacer ejercicios prácticos, emocionales, prácticos biológicos, prácticos culturales, y con seguridad uno o varios de estos elementos le ayudarán a sobrellevar esta crisis tan compleja. Terminado este video, coge el teléfono, coge el chat, llama a tu madre, llama a tu padre, reconcíliate con ellos. Llama a tus hermanos, reconcíliate con ellos. Conversa. Ubica los tiempos del pasado. Recuerda con ellos tu infancia, recuerda con ellos lo rico que pasamos, las calles llenas de juegos permanentes, la vida plena en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, en nuestras calles de barrio. Recuerda lo lindo que pasamos y las bellas formas que estructuraron tu infancia y tu adolescencia. Este es un elemento importante de la supervivencia, de la salud mental, que no es otra cosa que reconocer al otro, aquel que me dio el fundamento psicosocial y por lo tanto aquel que formó conmigo la familia. Pero en caso de que estos padres y madres no nos acompañen, al igual que nuestros hermanos y familia, llámalos espiritualmente. Haz una pausa en silencio y valora la vida que hoy tienes, valora los momentos que hoy posees y la posibilidad de que tendrás un agradable futuro, aunque sea muy trabajoso empezar de cero. Dale orden a tu día a día. Haz una agenda. El orden nos permite la certeza de que hay un plan y un mañana. Comunícate con tus amigos. Haz de cuenta que has salido a la cafetería. Habla con ellos. Haz el imaginario de que estás tomando un tinto, una gaseosa. Preséntense, ubíquense, plantéense entre ustedes un momento agradable. Hagan el imaginario y el teatro de que están en cafetería que nos agradaban tanto. Baila. Es tiempo de recordar la infancia, de bailar boleros, salsa, cumbia, hasta reggaetón y bachata. Que se mueva tu cuerpo, tu mente y despiertes la emoción. Une a toda tu familia alrededor de la cocina. Cuando los alimentos son construidos por todos y fundamentalmente bajo la dirección de ese adulto amoroso que es la madre, el padre o esa hermana amada, los alimentos generan una dinámica más distinta y potencian la tranquilidad emocional y la seguridad. Practiquemos juegos de mesa. Hagamos un recorrido generacional reconstruyendo la ruta de estos, que nos reunieron alrededor del ruido de los dados, de las fichas del dominó, de un café, de un chocolate, de un compartir silencioso o agitado. Dibuja, pinta, haz garabatos, haz trazos. Este fenómeno artístico natural del humano nos hace construir imaginariamente momentos de placer y nos llevan a etapas de mucha tranquilidad y de mucho sosiego. Lee, busca poesía, sumérgete en las historias, las fantasías, la vida de héroes, caminantes, monstruos, magos, enamorados,
La literatura te permite salir con tu imaginación. Para esta no hay cuarentena. Haz ejercicio casero y haz deporte que te permita agitar, mejorar tu adrenalina y lograr que tu mente se ocupe de eso tan divertido que es hacer ejercicio. Come bien, y desde la psicología el comer bien tiene como base el comer aquello típico que en tu casa se hace o se hacía. Agradecer la comida, agradecer las relaciones de alimentos son vitales para la salud mental. Aquello típico que hemos comido, esa arepa, ese chocolate, ese pan, esos frijoles, ese sancocho que muchos hoy no tienen en totalidad o que tienen en fragmento, nos hace recordar que de manos de la familia, de manos de la mesa que nos unió, se configura lo emocional y se fortalece la seguridad. Descansa, medita, disfruta de la soledad o busca un espacio para estar a solas contigo, donde pongas en orden tus ideas, donde queden las frustraciones y te lleves la ilusión de un nuevo amanecer. Duerme adecuadamente. No permitas que la casa tenga un desorden en los tiempos del dormir. 9 de la noche, 10 de la noche es la hora adecuada en estos tiempos de cuarentena. Duerme aproximadamente de 9 a 10 horas. El buen dormir nos ayuda a recuperar y reparar estructuras neurocognitivas. El buen dormir nos permite emocionalmente iniciar al día siguiente un día con mayor fortaleza mental y emocional. Controla las redes sociales, el tiempo, la intensidad. No permitas que se te conviertan en una adicción. Hoy debes tomar conciencia de que no son vitales para tu supervivencia. Evita las películas o series de violencia, de pandemias, de dramas caóticos y noticieros amarillistas. Si tenemos adicciones, evita el alcohol, las drogas. Aprovecha entrar en una etapa de abstinencia. Esto mejora la salud mental. Si sientes que estás en una etapa crítica de tus emociones, preferiblemente consulta a un profesional. Si por algún motivo tú tienes ya un diagnóstico y estás medicado, utiliza la medicación con cuidado, nunca dejes de consumirla y haz un ejercicio mental de reconocer de que aunque tengamos una dificultad emocional, todos en este momento poseemos dificultades en bajo o en alto rango. Cuídate. Recuerden que si es necesario que profundicemos en algunos de los temas que tomamos en este video o que consideremos otros que no abordamos en él, lo hagan saber a través de los correos institucionales. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos de verdad que estas recomendaciones psicológicas que aquí les dejamos les sean de mucho provecho para esta crisis. Muchas gracias.